En esta clase vamos a continuar con el tema caracterización del ambiente. Nos vamos a concentrar en el tema fertilidad química del suelo para poder, en definitiva, tener las bases para poder plantear la fertilización de los cultivos. Bueno, ustedes saben de que existen distintos nutrientes que la planta necesita para su crecimiento y desarrollo adecuado. Estos nutrientes se clasifican en macro, meso y micronutrientes. Los macronutrientes: nitrógeno, fósforo y potasio. Mesonutrientes: los nutrientes secundarios, calcio, magnesio y azufre. Y micronutrientes como hierro, cobre, zinc, boro, manganeso, molibdeno y cloro. Vamos a en la clase vamos a plantear básicamente nos vamos a concentrar en los nutrientes nitrógeno y fósforo, y también vamos a plantear el mesonutriente azufre. Potasio no vamos a plantear sistemas de diagnóstico ni fertilización con potasio, porque los suelos argentinos, por lo menos hasta ahora, no presentan limitaciones en cuanto a la disponibilidad de potasio. En los cultivos que vemos en esta materia, los tres principales nutrientes con los cuales se fertiliza son nitrógeno, fósforo y azufre. Por eso nos vamos a concentrar en ellos. También en determinadas zonas se pueden utilizar algún micronutriente, como el caso del zinc, en el caso de maíz y trigo, o en el caso de molibdeno y boro, en el caso de soja y de girasol. Pero básicamente la clase va a estar referida a estos tres. Para ir recapitulando un poco, integrando el conocimiento que ustedes tienen de materias anteriores, es importante considerar los distintos mecanismos por los cuales las plantas absorben los nutrientes. Y básicamente estamos hablando de tres mecanismos: flujo masal, flujo masivo. Esto hace referencia a nutrientes que están en el agua del suelo y que las raíces los absorben juntos con el agua. Tenemos el mecanismo de difusión, en los cuales el movimiento de nutrientes hacia la raíz se realiza por diferencias de concentración. Los nutrientes se van a mover de lugares donde están más concentrados a lugares donde están menos concentrados. Si la raíz, en la zona de las raíces, la planta absorbe el nutriente, se generan zonas de baja concentración que van a traer iones de las zonas donde está más concentrado. Y el mecanismo de intercepción, que es cuando la raíz toma contacto por su crecimiento con los iones disueltos en el suelo, como por ejemplo los nutrientes que hemos mencionado, el nitrógeno y el azufre. Básicamente se mueven o ingresan a la planta a través de lo que es el flujo masal. Los cationes del suelo también se incorporan a la planta a través del flujo masal. Y un nutriente que tiene menos movilidad en el suelo, el caso del fósforo, utiliza los mecanismos de difusión e intercepción.
la necesidad de fertilizar un cultivo la podemos analizar en base a un balance de los nutrientes, es decir, la relación que hay entre la oferta de nutrientes por parte del suelo y la demanda que hay por parte del cultivo. La oferta de nutrientes del suelo tiene que ver básicamente con el tipo de suelo que sea. Algunos son ya que vienen con más nutrientes que otros, el clima al cual está expuesto el suelo, el sistema de labranza que se utilice del suelo, la longitud de los barbechos, el tipo de rastrojos y básicamente la fertilización, el fertilizante que hayamos usado. Entonces eso constituye las fuentes de la oferta por parte del suelo. Y la demanda va a estar determinada por el cultivo y básicamente su capacidad de crecimiento y rendimiento. A medida que el cultivo crece más y rinde más, la demanda de nutrientes es mayor. Entonces, en los casos en que la oferta supera la demanda, obviamente no va a ser necesario fertilizar. En el caso que la demanda supera la oferta, sí va a hacer falta realizar una fertilización. Analizando lo que es la demanda de los cultivos, acá tenemos tres gráficos. Un gráfico corresponde a nitrógeno, el otro a fósforo y el tercero al azufre. Y tenemos en cada gráfico, para cada nutriente, el requerimiento en kilogramos de nutrientes para producir una tonelada de grano. Y eso lo tenemos para 4 cultivos: girasol, soja, trigo y maíz. Para cada nutriente de cada cultivo vamos a considerar que para producir una tonelada de ese cultivo nos va a hacer falta el cultivo absorbe una cantidad X de nutrientes. De tal manera que, como ejemplo, por ejemplo en el caso del nitrógeno y maíz, acá estamos viendo de que para producir una tonelada de maíz hacen falta 22 kilos de nutrientes. 22 kilos, o sea, la planta, el cultivo, debe absorber 22 kilos de nutrientes. Si vamos a, supongamos, esto por tonelada, ¿no es cierto? Por tonelada de grano. Un rendimiento bueno de maíz está en el orden de las 10 toneladas. Esto nos quiere decir que para producir esas 10 toneladas, el cultivo va a requerir 220 kilogramos de nutrientes. Todo esto está referido a una hectárea, ¿cierto? Todos estos valores que vemos acá están referidos a una hectárea. Bueno, a lo largo del ciclo de cultivo podemos establecer distintas etapas. Una de presiembra, la siembra, otra etapa que es el crecimiento vegetativo, reproductivo, llegando a la floración, y el estado final, el final del cultivo, que es la cosecha. ¿En qué momentos vamos a analizar la oferta por parte del suelo? Básicamente esto lo vamos a hacer en presiembra, lo más cercano al momento de siembra, y se va a basar en un análisis de suelo en el cual vamos a analizar la cantidad, la presencia de fósforo en los primeros 20 centímetros, la de nitratos en los primeros 60 centímetros, la de azufre en los primeros 60 centímetros, y si hiciera falta de algún micronutriente. Entonces, la oferta
para poder contrastarla con la demanda del cultivo. Básicamente lo vamos a hacer en una etapa de presiembra. Pero el diagnóstico de necesidad de fertilización también lo podemos hacer en etapas, en alguna etapa posterior a la siembra del cultivo. Y estos diagnósticos se pueden basar en análisis de alguna hoja en particular de la planta, por ejemplo en el caso de maíz, la hoja donde va la espiga. También podemos utilizar el sistema de las curvas de dilución de nutrientes. Podemos utilizar el índice de verdor, que es un aparato que se llama Minolta SPAD, que mide la cantidad de clorofila de las hojas del cultivo. Nos va a dar una idea de la nutrición nitrogenada del cultivo. Y podemos utilizar el sistema de los síntomas visuales. Podemos ver los síntomas visuales. En general podemos plantear que este sistema de los síntomas visuales, cuando ya se visualiza el síntoma, es muy difícil revertir el problema. Entonces no es este sistema es útil para poder plantear en próximas campañas. Si yo veo un síntoma visual de que faltó nitrógeno en la hoja de cultivo, si bien es difícil revertirlo, yo sé que en las próximas campañas voy a tener que tener más cuidado en cuanto al planteo de la fertilización nitrogenada. Y podemos decir que ya después hasta floración puede haber algún efecto de la fertilización en etapas posteriores a la siembra, pero que ya en la última etapa, el llenado de granos, ya no tiene mucho sentido, hacer ningún tipo de diagnóstico, ya no se puede corregir el rendimiento del cultivo, ¿no? Y llegamos a la cosecha. Bueno, acá vemos un análisis de laboratorio que se pidió para realizar un cultivo de garbanzo. Entonces se tomaron muestras de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60 centímetros de profundidad del suelo. Entonces el laboratorio nos dice contenido de materia orgánica del suelo, nos está diciendo el carbono orgánico, nos larga el valor de nitrógeno total. Este es un valor importante para los cálculos. Cuánto nitrógeno hay por cada 100 gramos de suelo. Acá nos está diciendo que en este análisis tenemos por cada 100 gramos de suelo 0,132 gramos de nitrógeno. Después tenemos la relación carbono-nitrógeno. Después tenemos el contenido de nitratos, el contenido de nitrógeno mineral. Recuerden ustedes que esto es nitrógeno de nitratos en partes por millón. Es decir, nos está dando el valor de nitrógeno bajo la forma de nitrato. Tened en cuenta que el nitrato es la forma de que el cultivo absorbe el nitrógeno. Después tenemos la cantidad en parte por millón de azufre de sulfato, porque el sulfato es lo que absorbe el cultivo. Después tenemos la cantidad de fósforo en parte por millón, el pH, que en este caso está indicando una ligera acidez, que
sería un pH adecuado para el cultivo. Y después la salinidad medida también la conductividad eléctrica y nos da un valor de 3,2. Podría indicar una incipiente, un grado de salinidad, pero que no va a afectar mucho al cultivo. Veamos ahora el diagnóstico de fertilización nitrogenada. Para eso vamos a utilizar lo que se denomina balance de nitrógeno. Esta ecuación nos va a permitir determinar si hace falta o no la fertilización. Esto del balance de nitrógeno es aplicable a cultivos como trigo, maíz y sorgo, no así para el caso de soja, ya que la soja, recuerden que es una leguminosa y su nutrición nitrogenada se maneja de manera diferente a través de la inoculación con bacterias que después nodulan y abastecen de nitrógeno al cultivo. Entonces lo vamos a aplicar en trigo, maíz y sorgo. En esta ecuación vamos a la izquierda del signo igual, vamos a tener lo que es la fertilización del cultivo, y a la derecha vamos a empezar con la demanda por parte del cultivo. ¿Cómo calculamos la demanda? En base al rendimiento del cultivo y al tipo de cultivo que sea. ¿Bien? Para eso vamos a utilizar las tablas que vimos en diapositivas anteriores, en la cual está el requerimiento de nitrógeno por tonelada de grano de cada cultivo. Entonces, multiplicando el rendimiento objetivo, nosotros podemos hacer, por ejemplo, tener la idea de producir un maíz de 8 toneladas, de 10 toneladas por hectárea, de 12 toneladas por hectárea. Ese rendimiento objetivo de cultivo se puede calcular también en base a la disponibilidad de agua, que eso vimos en clases pasadas. Se puede estimar el rendimiento del cultivo en base a la disponibilidad de agua dada por el agua al inicio, a la siembra, almacenada en el suelo, más el agua proveniente de las precipitaciones efectivas. Multiplicado todo eso por la eficiencia en el uso del agua del cultivo. Entonces, de esa manera podemos calcular lo que es la demanda de nitrógeno del cultivo. Y a esto le vamos a restar las ofertas de nitrógeno. La oferta de nitrógeno del suelo la vamos a dividir en dos. Una es la oferta de nitrógeno en base al contenido de nitratos, es decir, lo que ya está disponible para que el cultivo lo pueda absorber. Eso se llama el nitrógeno inicial, lo cual va a estar afectado por una eficiencia, porque ese nitrógeno que está disponible en el suelo puede ser lavado por las lluvias o el cultivo no ser lo suficientemente efectivo en absorberlo. Por lo tanto, digamos, al valor inicial de nitrógeno en forma de nitratos se le afecta por una eficiencia que en general está en el orden del 60%. Y la otra oferta del suelo es el nitrógeno que se va volviendo disponible para que el cultivo lo absorba. Es decir, es el nitrógeno mineralizado durante el ciclo del cultivo. Ustedes recuerden que el nitrógeno la mayor parte del nitrógeno del suelo está en forma orgánica, está contenido en la materia orgánica, y que permanentemente
ese nitrógeno se va a ir mineralizando y se va a ir convirtiendo en nitrato, que es la forma bajo la cual la planta lo absorbe. Entonces, este nitrógeno que se va mineralizando durante el ciclo va a depender básicamente de la cantidad de materia orgánica que tengamos en el suelo, y va a depender de la tasa de mineralización de esa materia orgánica. La tasa de mineralización puede ir desde el 1 hasta el 4%, dependiendo de básicamente de si es un cultivo de verano, es decir, las temperaturas son más altas, o un cultivo de invierno, las temperaturas son más bajas y la tasa de mineralización más baja, o también va a depender de la humedad del suelo. Años más llovedores hace que la tasa de mineralización sea más alta, y menos llovedores hace que la tasa de mineralización sea más baja. Entonces, y esa tasa de mineralización puede oscilar entre el 1 y el 4%, como dije anteriormente. Y a su vez, ese nitrógeno va a estar afectado por un factor de eficiencia, porque no todo lo que se mineraliza puede llegar a ser absorbido por el cultivo, parte se puede perder también por percolación profunda, por ejemplo. Entonces, si aplicando, haciendo estos cálculos, o sea, el nitrógeno en la demanda, le voy restando la oferta, me queda un valor positivo, esto quiere decir de que no hace falta fertilizar el cultivo, es decir, la demanda va a ser más alta que la oferta, nos va a quedar un valor positivo en este lado de la ecuación, y esto va a ser la cantidad de nitrógeno que vamos a tener que agregarle al cultivo. Si nos queda un valor negativo, aplicando esta parte de la ecuación, digamos, si nos queda un valor negativo, quiere decir que la oferta es mayor a la demanda del cultivo, por lo tanto no vamos a fertilizar el cultivo. Si nos queda un valor positivo, entonces fertilizamos, y acá tenemos que tener en cuenta que el nitrógeno, vamos a agregar una cantidad de nitrógeno determinada, pero que no todo ese nitrógeno que uno agrega al suelo es totalmente efectivo, es decir, va a ser absorbido por el cultivo, sino que depende qué tipo de fertilizante, en qué momento se aplique, y las condiciones y la forma en que se aplique van a determinar con qué eficiencia va a estar disponible para el cultivo. Esas eficiencias pueden ir desde el 50% hasta el 90%. Para el diagnóstico de la fertilización con fósforo vamos a tener en cuenta algunos aspectos. El fósforo es un nutriente poco móvil en el suelo. Tiene la capacidad de absorberse sobre la superficie de las arcillas. Es decir, en el suelo vamos a encontrar una gran parte de fósforo que no está disponible porque está fuertemente absorbido a las arcillas. Un fósforo que está moderadamente disponible, no tan absorbido, digamos, a las partículas de arcilla, y un fósforo, digamos, que se encuentra disponible. Cuando nosotros agregamos al suelo el nutriente el fósforo, puede suceder de que si hay muy poco fósforo en el suelo, al agregar más fósforo, se absorba al suelo, a las partículas del suelo, y quede parte de eso que agregamos quede no disponible. Por lo tanto,
es un cultivo, es un nutriente que tiene muchas diferencias con el que vimos anteriormente, con el nitrógeno, que es un nutriente que tiene mucha movilidad en el suelo, lo mismo que en el caso de azufre. Entonces, estas particularidades hacen de que la forma en que vamos a diagnosticar si hace falta o cuánto fósforo hace falta poner en el suelo, es distinta a lo que vimos en nitrógeno. En esta tabla están planteados los umbrales de respuesta de los cultivos a la presencia, a la cantidad de fósforo disponible en el suelo. Entonces tenemos para cada uno de los cultivos valores umbrales, o rangos de valores, entre los cuales debe estar el suelo para una adecuada nutrición con fósforo del cultivo. Si el suelo tiene menos de estos valores umbrales, hace falta recuperar, o sea, fertilizar para llegar a tener estos valores umbrales. Si estamos en estos valores umbrales o por encima, no hay que hacer fertilización con fósforo. Hay varios estudios que determinan cómo calcular la cantidad de fósforo que se debe aplicar al suelo. Y este es uno de estos estudios en los cuales a lo largo de la realización de ensayos se llega a que a determinar esta ecuación que nos permite determinar la cantidad de fósforo, los kilos de fósforo por hectárea que nosotros necesitamos agregar para incrementar una parte por millón de fósforo en el suelo. Entonces, recapitulando, si nosotros vamos a hacer un cultivo, hacemos un análisis de fósforo, lo enviamos al laboratorio y nos dice de que la cantidad de fósforo está por debajo de los valores umbrales para una adecuada nutrición con fósforo del cultivo, tendremos que determinar cuántos kilos de fósforo tenemos que agregar al suelo para llegar a tener los valores umbrales para un adecuado rendimiento. Entonces se aplica esta fórmula, en la cual tiene algunas incógnitas, que son los factores principales que inciden sobre la disponibilidad de fósforo, y que es la cantidad de fósforo, es el PI, que es el fósforo que hay en el suelo y que surge del análisis del laboratorio, y otros aspectos es la letra A, que significa el contenido de arcilla en los primeros 20 centímetros de suelo en porcentaje. Recuerden que por qué se pone que tiene que ver el contenido de arcilla, y es importante porque lo que retiene el fósforo en el suelo y lo hace que no quede disponible para la planta. Entonces, mientras más arcilla tiene el suelo, más retención de fósforo hay en el suelo. Y la cantidad de fósforo que hay en el suelo también es muy importante, porque si tiene valores muy bajos de fósforo, quiere decir que todo ese fósforo, la mayoría de ese fósforo está retenido, y que si yo agrego el nutriente, una parte de él me puede llegar a quedar retenida. Si yo tengo mucho fósforo en el suelo, parte de un valor alto del fósforo del suelo, diría que voy a tener fósforo soluble para que el cultivo lo absorba, aunque a lo mejor esa cantidad de fósforo no llegue a ser el valor umbral. Todo lo que yo agregue de fósforo en ese momento en la fertilización va a contribuir a la
hacia el fósforo que queda disponible para el cultivo. Aquí tenemos entonces un ejemplo de cómo estimar el fósforo necesario para fertilizar. Entonces, supongamos que hacemos un análisis de suelo en los primeros 20 centímetros y el valor que nos da el laboratorio arroja un valor de 9 partes por millón de fósforo Bray a la siembra. ¿Sí? Tenemos 9 partes por millón. Nosotros queremos fertilizar queremos ver si es falta fertilizar un cultivo cuyo valor umbral crítico de fósforo es de 15 partes por millón. Es decir, que para tener un adecuado rendimiento de ese cultivo no hace falta que el suelo tenga 15 partes por millón. Y nosotros tenemos 9. ¿Cuánto nos falta? Nos falta 6 partes por millón. Entonces procederemos a hacer el cálculo utilizando la fórmula que se vio en la filmina anterior. Entonces aplicamos la fórmula, las incógnitas, el valor de PI lo reemplazamos por 9 y consideramos que ese suelo tiene un contenido de arcilla de 25%. Así que acá en A ponemos 25 y eso nos arroja 4,29 kilogramos por hectárea. Esto es la cantidad que yo tengo que agregar al suelo para aumentar una parte por millón su fósforo disponible. Como yo necesito aumentar 6 partes por millón, multiplico este valor por 6 y me va a arrojar, multiplico 4,29 por 6, que sería esto, 4,29 por 6, y me va a arrojar un valor de 25,7 kilogramos de fósforo por hectárea. El diagnóstico para el nutriente azufre es un tanto reciente, no está totalmente investigado como en el caso de nitrógeno y de fósforo. Hay algunas pautas que nos indican la necesidad de fertilizar con azufre. Por ejemplo, si vamos a hacer un cultivo en un suelo arenoso de bajo contenido de materia orgánica, si el suelo está degradado porque ha sido utilizado intensivamente y se ha reducido marcadamente la cantidad de materia orgánica, cuando hacemos un cultivo de alto rendimiento, por ejemplo un cultivo bajo riego, que se fertiliza con nitrógeno y con fósforo, seguramente va a haber que fertilizarlo con azufre para que la nutrición sea balanceada. Recuerden que el cultivo, el rendimiento del cultivo va a estar limitado por aquel factor que esté en menor cantidad. Por lo tanto, si el cultivo tiene agua, tiene nitrógeno y tiene azufre, pero si queda corto en cantidad de azufre, entonces el cultivo no va a tener ese alto rendimiento que nos estamos buscando. Se plantea como nivel crítico de azufre para todos los cultivos en alrededor de 10 partes por millón de azufre de sulfatos. Y también se puede establecer si es necesario fertilizar en base a la relación nitrógeno-azufre en el suelo. Cuando tenemos valores superiores a 5, 7 veces a 1 la relación nitrógeno-azufre, podría ser necesario agregar azufre para equilibrar esa relación, o también en el caso de relaciones nitrógeno-azufre en el tejido de las plantas superiores a 15 a 1.